Excelente, pues vamos a iniciar el día de hoy. Parecía hace unos mesecillos cuando estábamos preparando y organizando todo este coloquio que faltaba mucho y hoy ya estamos en el penúltimo día de actividades. Esperemos que las actividades que se han llevado a cabo, la presentación de las ponencias, las diferentes conferencias, los talleres, hayan sido de su agrado y estén siendo, porque todavía no terminan las actividades de este 13º coloquio organizado este año por la Universidad Autónoma de Sinaloa, obviamente con el apoyo de la red de bachilleratos universitarios a distancia, del que formamos parte, pues varias instituciones muy importantes del país. El día de hoy tengo el gusto de acompañar al doctor Miguel Alfonso López Alonso. Él colabora con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Adelante, doctor. Gracias, maestro Oliverio. Un gusto, un privilegio estar aquí. Agradezco también al comité organizador del coloquio, para este coloquio nacional de educación media superior a distancia. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a dar este espacio agradeciendo el acompañamiento, agradeciendo su tiempo durante los siguientes minutos. Más allá de observar las diapositivas que por supuesto veremos en un momento, les quiero invitar a hacer un breve espacio de reflexión cada uno de ustedes. Doctor Miguel, Sí. si me permite, voy a compartir un poquito su semblanza antes de Claro que sí. iniciar. Sí, sí, maestro. Usted se agarró con el saludo y ya se nos fue. Deme Adelante, un adelante. minutito. Deme un minuto. Bueno, el doctor Miguel Alfonso nos va a dictar la conferencia Experiencias y Perspectivas en la Realidad Virtual y Aumentada en los Procesos Educativos a Distancia. Él es doctor en Pedagogía, doctorando en Innovación, candidato al doctorado en Ciencias, Complejidad e Interdisciplinariedad, maestro en Educación Media Superior y Superior, maestro en Redes y Seguridad de la Información, especialista en redes, ingeniero en Sistemas Computacionales y Telemática, licenciatura en Comunicación, técnico superior universitario en Informático, certificado en Alibaba Global Digital Talent Network, certificado COVID-5, certificado ITIL, B3 y miembro fundador del Centro de Innovación en Tecnología Educativa. Tiene una experiencia profesional de 12 años, durante 12 años ha realizado trabajos de consultoría en el campo de tecnologías de información y educación y durante el mismo periodo ha sido catedrático de nivel licenciatura y posgrado en las áreas de tecnologías de la información, diseño de imagen y educación. Durante 6 años desempeñó el cargo de subdirector de servicios informáticos, siendo responsable de la implementación de proyectos de desarrollo de software para diferentes instituciones educativas del país, aplicando metodologías de calidad en el nivel 3 y nivel 4 del modelo integrado de madurez de capacidades. Actualmente se desempeña como jefe de programa académico del área de ingenierías y docente investigador en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Adelante, doctor Miguel Alfonso. Gracias, gracias. Ahora sí, maestro Oliverio, le aprecio mucho esta presentación, muy gentil de su parte. Y de nueva cuenta, pues agradecer al comité organizador de este coloquio nacional. Bien, como mencionaba hace un instante, quiero invitarles a cada uno de ustedes que hoy hacen el favor de acompañarnos en esta conferencia, en esta presentación. Quiero invitarles a hacer una reflexión personal de cómo aprendemos. Vamos a hablar, sí, de tecnología. Finalmente, la tecnología es esta herramienta que facilita, es una mediación para algo, ¿sí? Nos permite pasar de un estado de intención, ¿sí? Una motivación, a un estado de bienestar. Y en ese vínculo está el aprendizaje, ¿sí? Cada uno de ustedes, la manera en la que estamos hoy aquí compartiendo este espacio, aprendieron de alguna u otra manera. Entonces les invito durante los siguientes minutos que hagamos una reflexión y me acompañen a identificar cómo aprenden cada uno de ustedes. ¿Sí? Todos ustedes veremos la misma información, la misma diapositiva y escucharán amablemente a un servidor durante los siguientes minutos. Pero quiero invitarles a que reflexionemos cómo aprendemos. Para llegar aquí el día de hoy, ustedes tuvieron que llevar a cabo una serie de aprendizajes, retener información, interpretarla y finalmente aplicarla. Entonces, esa es la invitación que quiero hacerles durante este trayecto para que al final del mismo tengan ustedes una
reflexión, una visión de cómo aprenden cada uno de ustedes. Y no hablamos del aprendizaje solamente en una institución educativa o formal, sino cómo aprenden a andar en bicicleta, cómo aprendieron a llevar a cabo una trayectoria profesional, cómo aprendieron a encender el vehículo por primera vez, si alguno de ustedes maneja, ¿sí? Cómo lo hacen y cómo lo hicieron. Bueno, voy a permitirme presentar una serie de diapositivas e invitarles a hacer este trayecto. Recuerden con esta invitación, ¿sí? Cómo retenemos información, ¿sí? Cómo la interpretamos y cómo la aplicamos. Esa es la invitación a lo largo de estos minutos que agradezco su acompañamiento. Bien, la agenda que tenemos presente para el día de hoy es precisamente en estos tres elementos. Ya hablábamos de expectativas y perspectivas de la realidad virtual y aumentada en los procesos educativos. Ese es el nombre de la conferencia. Pero más allá de una conferencia, insisto, en identificar cómo comprendemos, cómo retenemos información y la aplicamos cada uno de nosotros. Esto nos permite reconocer los aprendizajes a distancia. ¿Sí? El aprendizaje finalmente se socializa. Si no lo externamos, el aprendizaje, esa retención que en algún momento puedan ustedes tener en su memoria, simplemente se va a quedar en ese estado, ¿sí? No se va a transmitir y no va a mejorar. Por eso hablamos del aprendizaje social. Y este aprendizaje social hoy en día, en gran medida, ¿sí?, está basado en redes colaborativas. Hay estudios que indican un aprendizaje incrementado en un 60% cuando utilizamos las redes sociales para compartir. Piénsenlo un instante. Si en este momento yo desconozco el significado de una palabra, sí tengo que recurrir a una herramienta que seguramente tienen todos ustedes, que es el teléfono inteligente, ¿sí?, o una computadora o un diccionario. Pero recurro a esa información, es decir, la socializo. Y finalmente aprovechar la tecnología en sí misma como un modelo de aprendizaje. Sí, esos son los vertientes, los temas que vamos a compartir el día de hoy, y de igual manera estaremos comentando respecto a una investigación que está en proceso precisamente en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, donde estamos colaborando actualmente. El Doctor, aula... doctor Miguel, perdón, Sí, por aquí en sí, los sí. comentarios nos dicen que escuchan bajito el volumen. Se No sé escucha muy si bajito. es Sí, lo se que escucha yo, con... yo te escucho bien, pero Sí, ellos y varias personas aquí dicen que se escucha bajo, que si puedes ya subir el veo. volumen. ¿Cómo no? Hacemos aquí el ajuste. Gracias, maestro Oliverio. Hoy voy a acercar un poco más el micrófono. Si ustedes escuchan de mejor manera, les aprecio me lo hagan saber a través del chat, si se escucha mejor. Acercando un poco más el micrófono. Confío que se escuche así. En cualquier momento, por favor, Sí, indíquenme si es lo comentan que ya se contrario. escucha, ¿Se comentan que se escucha escucha mejor? mejor. Sí, Fantástico, gracias. muy bien. Gracias, al contrario. Y en efecto, en esta mención que hacíamos, estamos socializando. Si ustedes no me comentan que el micrófono no se escucha, ¿sí? Podríamos estar solamente con la información retenida. Entonces, veamos esta interrelación ya aplicada. Hablamos de una enseñanza en una cuarta revolución, ¿sí? Piénsenlo ustedes un instante, sin pensar más allá de la tecnología, porque la tecnología ya decíamos que es eso, es una herramienta. Piénsenlo un instante. El aula, ¿sí?, ese espacio tradicional en el cual podemos configurar nuestro aprendizaje, ¿sí?, se ha convertido en cualquier parte. El aula se encuentra en el momento que socializamos aquello que nos interesa. Recuerden esos tres momentos: retener información, interpretarla y aplicarla, ¿sí? La invitación de nueva cuenta es identificar cómo aprendemos cada uno de nosotros, cómo aprenden ustedes. Al final esa es la invitación después de este trayecto. El aula entonces deja de ser ese espacio de cuatro paredes y se convierte en cualquier momento en el que somos capaces de tener la información, de acceder a ella. Finalmente, las prácticas que se puedan dar dentro del aula, ¿sí?, se vuelven prácticas pedagógicas cuando favorecen esas inquietudes de aprendizaje, ¿sí? Lo hacemos consciente. Realmente lo que conversamos el día de hoy, esta plática, este diálogo, esta conversación, esta conferencia, es esa reflexión de cada uno de nosotros. Observemos que tenemos alguna educadora o algún educador, algún maestro en nuestra vida, en el trayecto, que en algún momento logró identificar
alguna inquietud que tuviéramos como estudiantes. Y esa inquietud finalmente se vio favorecida y hoy le llamamos prácticas pedagógicas, ¿sí? Encontramos que esas prácticas pedagógicas se vuelven como tal cuando las inquietudes son satisfechas. Es decir, el aula dejó de ser el aula tradicional para convertirse en cualquier espacio disponible, rumbo al trabajo, rumbo a la oficina, rumbo a la universidad, rumbo a la preparatoria, rumbo a la secundaria, a donde vayamos. El aula se convierte en ese espacio en el que logra satisfacerse una inquietud de aprendizaje. Y nuestros maestros, sí, han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de generar esas inquietudes. Eso es lo que se logra con esta caracterización. Es decir, el aula deja de ser el aula y nuestros maestros y nuestras maestras no dejan de serlo, sino generan nuevas inquietudes que favorecen esos procesos de aprendizaje. Y hoy en día se ha dado gracias a un dispositivo, como decíamos hace un momento, que es el teléfono inteligente. Si ustedes hacen un breve espacio y recuerdan su teléfono, ¿sí? Vamos a ver esta evolución que ha tenido de su inventor. ¿Sí? Si ustedes me lo permiten, vamos a ver un breve video en este sentido. And the latest one is a radio telephone in the car. Oh dear. Oh, darling, where on earth have you been all this time? I was expecting you home. Good morning, Miss Ricardo. How did the market open? Aquí está. Aquí tenemos una copia exacta del primer teléfono móvil. Hello. You can use your cellular phone to order me a pizza. Go to work. Este teléfono es únicamente un teléfono. Lo único que hace es llamar. Tiene números para marcarlos, botón para descolgar y para colgar. Y ya está. Pero funcionaba. Y eso era lo importante. Yo estaba en plena calle, en Nueva York, con un periodista y quería hacer una demostración. A mí lo único que me preocupaba era, ¿funcionará? Y luego, ¿a quién llamo? Entonces me vino la inspiración. Me lancé y marqué el número de mi homólogo en AT&T, el Dr. Joe Engel. Marqué su número y para mi sorpresa respondió él mismo. Entonces dije, hola Joe, soy Marty, Marty Cooper. Y él dijo, hola Marty. Y yo, te llamo desde un teléfono móvil. Móvil de verdad. Un teléfono personal. Móvil y portátil. Silencio al otro lado de la línea. Seguro que le rechinaban los dientes. Joe siempre dijo que no recordaba aquella llamada. Y no lo culpo. Cuando creamos el primer teléfono móvil, ya sabíamos, yo sabía que en el futuro estaríamos conectados. Lo que no sabía es que sería una conexión con cámara, con un potente procesador, con conexión a Internet. No podría haberme imaginado todo eso, porque en 1973, cuando hicimos aquel primer móvil, no se había inventado casi ninguna de esas cosas. Los selfies son un fenómeno interesante porque ha sucedido muy deprisa. Hace un año nadie sabía que era un selfie y ahora por todas partes venden palos selfies. Fíjate cuánta gente tiene móvil hoy en día. Hay poco más de 7.000 millones de personas en el mundo. Pues hay más de 7.000 millones de móviles en todo el mundo. La gente no va a dejar de hablar cara a cara. Es una forma natural de comunicación. Pero el teléfono del futuro irá probablemente en el oído, quizá en forma dependiente, quizá incrustado bajo la piel. Será un procesador muy potente con el que podremos hablar. De hecho, llegará un día en que no haga falta hablar. Solo con pensar, la máquina nos entenderá. Estoy muy orgulloso de todo lo que el teléfono móvil ha aportado a la sociedad. Por supuesto que hay inconvenientes y la gente aún está aprendiendo a adaptarse, pero el móvil ha mejorado las vidas de muchísimas personas en todo el mundo. Esa es la principal contribución del móvil. No el entretenimiento, sino la productividad. Bien, pues en esta breve reseña a lo que hoy en día tenemos justo en la palma de nuestra mano,
encontramos la comunicación como un eje central. Y la comunicación dentro del aprendizaje ha estado presente en toda la historia de la humanidad. No hemos tenido otra forma de transmitir. Entonces, cuando hablamos precisamente de estas expectativas de la realidad aumentada, de la realidad virtual, ¿sí? En los procesos de aprendizaje hablamos de identificar estos tres momentos: la retención, la interpretación y la aplicación. Y a través de ellos, entonces, se ha desarrollado una cultura. Y hoy hablamos de una cultura digital en mundos mediáticos. No podemos no comunicarnos, ¿sí? Tenemos esto presente, pero hoy debemos de apropiarnos de la innovación tecnológica y ver el aprendizaje como una oportunidad en la que podemos encontrar, ¿sí?, esta apropiación de la realidad, ¿sí? Finalmente, aprender nos permite tomar eso que conocemos. Y la realidad virtual hoy en día está en todo nuestro entorno. Nos volvemos en una antropología, ¿sí?, en un estudio precisamente de estos mundos mediáticos, en una cultura digital de la que no podemos no pensar. Solamente hay que reflexionarlo. Vamos a ver esta breve presentación en video también. En Home Depot te ayudamos a ahorrar con herramientas para visualizar tus ideas, para calcular tu proyecto y no gastes de más. Ahorrar en tienda y en línea con la promesa de darte el mejor precio garantizado. Sigue disfrutando tu hogar. De los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más. Logras más. Bueno, más allá de la marca, por supuesto, observamos que está presente en nuestra cotidianidad. La realidad virtual, la realidad aumentada, ¿sí? Vamos a identificar cada una de ellas. En este sentido, la realidad virtual pues, nos permite movernos, ¿sí?, a otra parte del mundo, ¿sí? La realidad aumentada, por el contrario, genera información adicional, como lo vimos hace un instante en el video. Quienes tengan a la mano su teléfono y deseen escanear el código QR que aparece ahí en la pantalla, pues precisamente tendrán acceso a ese video. Es decir, estamos generando información, estamos agregando objetos a la realidad que tenemos, ¿sí? Esos objetos finalmente están ahí en el momento que los visualizamos mediante un dispositivo móvil. En este caso también un ejemplo que tenemos aquí a continuación, ¿sí?, nos muestra cómo la realidad se pierde, ¿sí?, se pierde con la ficción. Vamos a verlo también muy brevemente. ¡Golazo! 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 Bueno, también en esta experiencia en la que se marca un momento en el que se pierde, ¿sí?, se pierde el espacio físico. Si ustedes vieron las personas que interactuaban, ¿sí?, pierden esa dimensionalidad, ¿sí?, como en algún momento ocurrió cuando pasamos de la cultura televisual a una cultura digital, ¿sí? Hoy en día los procesos educativos están inmersos ya en construcciones virtuales. No podemos no distinguir en ocasiones esta virtualidad de una realidad aumentada, ¿sí? Finalmente, nuestros sentidos están recibiendo esa información. Si ustedes recuerdan, iniciamos este trayecto comentando cómo aprendo, cómo es mi ambiente personal de aprendizaje, cómo logré retener, cómo logré interpretar y cómo finalmente lo aplico. Hoy en día los procesos educativos han venido desarrollándose a partir justamente de esos espacios de diálogo. Volvemos a dialogar en el momento que apropiamos la innovación tecnológica. Volvemos a dialogar en el momento que las competencias digitales, ¿sí?, nos permiten acceder a esos entornos virtuales. Por supuesto que hay una brecha digital, ¿sí? Hay espacios, y hablaremos en otra ocasión quizás de la equidad, ¿sí?, de la equidad digital que tiene derecho todo ser humano.
¿sí? Pero en ese momento en el que somos conscientes de cómo aprendemos, los procesos educativos entran en un espacio de diálogo. ¿Qué es ese espacio de diálogo? La manera en la que yo me apropio de el conocimiento mediante las construcciones virtuales que yo hago de la tecnología, ¿sí? Hay un enfoque que permite distinguir. Y aquí voy a invitarles a hacer una pausa. Cuando logramos distinguir lo que el doctor David Perkins llama escuela inteligente, en uno de sus libros, bueno, su libro se llama Escuela Inteligente, el doctor Perkins menciona, bueno, finalmente los espacios están enmarcados por un entorno en el cual se da un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Se da una incorporación del estudiante y del docente, de la maestra o del maestro. Estos tres elementos estarán ahí presentes, ¿sí? Cuando hablamos de ellos, sí quiero compartirles algo, una investigación que está desarrollándose precisamente en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, donde buscamos tener este enfoque, ¿sí? Un enfoque etnográfico para reconocer cómo aprendemos. Reconocer cómo aprendemos en entornos virtuales. El aprendizaje entonces es llevado a partir de cómo diseñamos estos ambientes de aprendizaje. En la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, como en otras universidades, como la educación a distancia lo ha permitido a lo largo de los años, ¿sí? Finalmente pone a disposición del estudiante los recursos para la retención, pero la interpretación pasa a formar parte exclusivamente del estudiante, ¿sí? Cuando ustedes aprendieron por primera vez los números, cuando aprendieron en aritmética las letras, finalmente sus compañeros de aula tuvieron acceso al mismo docente, pero algunos aprendieron un poco más pronto, otros tuvieron que reforzarlo, otros tuvieron que ser motivados de diferente manera, ¿sí? Encontramos entonces aquí este diferenciador, generar un vínculo entre la motivación, eso que nos va a permitir ir más allá, ¿sí? Y a través del aprendizaje pasar a un estado de bienestar, ¿sí? Hablamos de construir estos laboratorios virtuales, ¿sí? Durante este trabajo que está todavía en proceso en la universidad, donde podamos identificar cómo aprenden aquellas personas que tienen alguna discapacidad visual auditiva en un ambiente virtual, donde no hay un tutor, donde no hay un asesor directamente en un entorno físico, ¿sí? Sino que por el contrario requiere de. Hablábamos entonces de estos tres momentos, si ustedes lo recuerdan hace un instante, hablamos de apropiarnos de la innovación tecnológica, tomar ese medio para llegar y comunicar. Número 2, hablamos de generar esas competencias en el manejo de la tecnología, para que esa brecha sea reducida. Y finalmente, en la construcción de estos ambientes de aprendizaje. La tecnología educativa ha estado presente, seguirá estándolo, ¿sí? Pero hablamos de redes de aprendizaje, redes de colaboración que son finalmente las que van a marcar la diferencia en la que podamos aprender, ¿sí? Y bueno, quiero invitarlos también a conocer algunas herramientas. Ustedes conocen suficientes herramientas, no es que estas sean las mejores, pero saber que existen, ¿sí? Es como saber que existe el primer lápiz o la primera pluma, ¿sí? O el primer bolígrafo, el primer cuaderno u hoja que ustedes tomaron para dejar un registro del aprendizaje que finalmente después pasó a apropiarse y formar parte de ustedes, ¿sí? Herramientas como 3D Meeting que forman la posibilidad de acceder a entornos de aprendizaje. Tomen ustedes en cuenta, cuando observemos este video a continuación, ¿sí? Tomen ustedes en cuenta, el video está sin audio, yo voy a mencionárselos. Tomen ustedes en cuenta que los espacios son transformados hacia entornos solamente en un espacio virtual, pero siguen siendo los mismos, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en herramientas como la que vemos a continuación, ¿sí? Podemos seleccionar y caracterizar nuestro personaje, caracterizar nuestra propia representación de quienes somos, como ustedes, que en este momento están viendo a un servidor, ¿sí? Y yo al mismo tiempo cuando pueda verlos. Podemos seleccionar la ropa que vestimos, el calzado, ¿sí? El pantalón. Quizás el tono no es el adecuado y yo quiero sentirme más apropiado con mi personaje o mi avatar. Y finalmente, la marca de mis tenis pueden ser seleccionadas.
Pero cabe notar que finalmente todas estas características que llevamos a mundos virtuales, ¿sí? También llevamos ese ambiente de aprendizaje, ¿sí? En un entorno digital, por supuesto, como hemos mencionado hace un momento. Herramientas como la que vemos a continuación finalmente permiten o median ese aprendizaje. Estamos hablando de espacios que ya existen, ¿sí? Y que estos espacios transforman una realidad que ya tenemos. Es decir, generamos realidades adicionales, pero el aprendizaje o el proceso sigue estando en estos tres estadios: en la retención de información, en la interpretación que yo hago del mismo y finalmente de la aplicación. Veamos ustedes aquí, bueno, cómo se sube al sillón. Bueno, la realidad virtual en este caso no tuvo buenos modales. En el sillón debió de sentarse. Ya está sentado ahí el personaje. Y finalmente puede recorrer los mismos espacios. Aunque estemos a kilómetros de distancia, procesos de aprendizaje que pueden ser tomados con compañeros, con colaboradores en cualquier parte del planeta o incluso fuera del mismo, nos permite generar el mismo proceso, solo con una diferenciación. La motivación de esas inquietudes educativas de las que hablábamos hace un momento son potencializadas, ¿sí? Es decir, tenemos la posibilidad de mejorar, de incrementar esa motivación. Herramientas como la que vemos a continuación son eso, herramientas, pero el proceso educativo sigue siendo parte de nosotros. Como ustedes ven aquí en el video, es posible sí generar un intercambio. Hablábamos también de ello en un principio, de las redes de colaboración que se generan a partir de ese intercambio de información para generar nuevo conocimiento. De otra manera, el conocimiento no se va a poder transformar, esas redes de aprendizaje. ¿Cuáles son las expectativas? Ya veremos más adelante algunas expectativas, pero nos detenemos brevemente en este punto. El enfoque etnográfico es reconocer cómo estoy aprendiendo. Finalmente, el profesor frente a mí, vamos a ponerle un nombre el día de hoy, el profesor frente a mí, el profesor Esteban, ¿sí? Está dando en segundo de secundaria o en su clase de aritmética y simplemente permite que cada uno de los estudiantes intenten realizar las operaciones matemáticas de la forma en la que ellos conocen, sin explicarles o darles el resultado. Después de que observa el profesor Esteban cómo se desarrolla el aprendizaje, cómo reaccionan sus estudiantes, les da el resultado y les da el proceso. Y luego les pide que de nueva cuenta hagan el proceso ellos mismos, que los vuelvan en esta ocasión a escribir. De esa manera, cada uno de ellos está apropiándose de su propio aprendizaje, ¿sí? Esa es la manera, ¿sí? La tecnología sigue siendo ese mediador. Tenemos sillas, tenemos mesabancos, tenemos paredes, tenemos iluminaria, pero el proceso de aprendizaje no se observa. Por ejemplo, en la imagen que ustedes tienen a continuación, ¿sí? No se observa el proceso de aprendizaje de primera instancia. Sin embargo, se construye a través del diseño de estos ambientes. ¿Quiénes hacen ese diseño? Ustedes. Cada uno de nosotros lo hacemos, como decíamos hace un momento. Hay herramientas, por supuesto, y es aquí donde entra la realidad virtual, la realidad aumentada, el aprendizaje a distancia, el aprendizaje híbrido. Estas herramientas que facilitan generar un espacio adicional a lo que estoy observando, ¿sí? En este ejemplo que ustedes pueden observar aquí, en el cual quizás vamos a preparar, ¿sí?, combinando la información que tenemos del entorno real, del entorno tangible, que finalmente está siendo interpretado por nuestros sentidos, ¿sí?, lo podemos aumentar. Es decir, la realidad aumentada agrega objetos a esa realidad que ya tenemos en un primer momento, ¿sí? Esa es una característica. ¿Y cuál es una de las ventajas? Seguramente ustedes ya pensaron en varias de las ventajas y simplemente las vivimos día con día. Hablábamos hace un momento de la cultura digital, ¿sí? Hoy en día, si en algún momento ustedes desean aprender a cortar el cabello, ya lo decíamos, bastará con sacar nuestro teléfono digital para poder entender o identificar cómo hacer este corte de cabello o generar un nuevo estilo. Dentro de la educación podemos generar nuevos espacios, ese tradicional
tabla, ¿sí? de tabla periódica de los elementos, la podemos convertir en un espacio adicional en el cual generemos más información. Si finalmente son herramientas educativas, pero los procesos pedagógicos están ahí presentes y están viables. Bien, algunas de las herramientas que pueden facilitar o que tienen estas características son precisamente estos espacios para construir ambientes, ¿sí? Ambientes de aprendizaje personalizados, donde hay un motivador. Recuerden que hablábamos de este vínculo entre el motivador y ese estado de bienestar que buscamos, y el aprendizaje está en medio. ¿Sí? Si ustedes ahorita buscan generar algún contenido a través de su código QR leyendo su teléfono, a través de su teléfono inteligente, pues finalmente cada uno de ustedes va a tener un proceso individual de aprendizaje, pero está generando una realidad aumentada. Es decir, estamos viendo más allá de aquello a lo que principalmente nuestros sentidos tienen. Deteniéndonos un minuto en el aspecto histórico, por supuesto, es el mismo ejercicio que hacemos en el momento que tomamos un lápiz y un papel, ¿sí? Estamos llevando a una primera percepción, estamos llevando más allá nuestro aprendizaje. Hoy podemos aprender cualquier cosa. Hoy podemos retenerla, apropiarnos del mundo, y ese mundo transforma nuestra forma de ser, de sentir, de pensar, ¿sí? Vean ustedes el ejemplo que tenemos de aprendizaje, donde la Universidad Estatal de San Diego, pues bueno, va a generar un curso de uno de los artistas que actualmente está presente. Finalmente apropia la realidad, la toma, la modela, utiliza la tecnología para generar un aprendizaje y permitir que se pueda tener acceso a un conocimiento de este personaje, ¿sí? Este personaje costarricense, puertorriqueño, pues que está aquí. Pero finalmente es un aprendizaje en una comunidad virtual, ¿sí? Las herramientas ahí están, ¿sí? Herramientas como Wonderscope, como cualquier cantidad de instrumentos que están ahí, que finalmente buscan generar un conocimiento adicional de lo que ya tenemos. Vamos a ver un ejemplo de ello. Okay. Wonderscope. Oh, good, you're here. We better get going now. Grandma has a lot of seeds for us to plant. Can I touch it? That's cool. What if you fall? What you got there? I'll get crushed to death by the thousands of tons of water. Oh, look at that. That's crashing down below me. Is that a good idea at your age? Age ain't nothing but a number. Here we go. Time to blow away some wrinkles. That is wild. Quick, to Grandma's. But I don't even know where I am. No, Red, don't go away. Well, there she is. Look at her. Is that a motorcycle? There it is. You found it. We did There we it. go. Bien, un ejemplo solamente. Y vamos acercándonos ya a la parte final de este trayecto. Recuerden ustedes con esa invitación a identificar cómo aprendemos, porque finalmente la herramienta tecnológica ahí está. La realidad virtual nos lleva, la realidad aumentada nos muestra objetos adicionales, pero finalmente aprendemos, ¿sí? Hoy en día, si ustedes recuerdan, y si no, les invito a que lo googleen, a que lo busquen en internet, lo que era anteriormente la guía Roji en nuestro país, este documento que permitía llegar de un punto A a un punto B. Hoy lo podemos ver a través de nuestro smartphone, nuestro teléfono inteligente, utilizando mapas virtuales, y aprendemos un trayecto. ¿Sí? Quizás la siguiente vez no sea necesario utilizar la realidad aumentada que nos proporciona el mapa, pero sí lo utilizamos la primera vez, es decir, ya nos apropiamos de la realidad. Muy bien. Las imágenes que ustedes ven a continuación son en el mismo sentido. Sí, me voy a ir acercando ya a la parte final. Por supuesto, la caracterización que hagamos va a depender de esa selección. Como decíamos hace un momento con el profesor Esteban, ¿sí? Este profesor de
de secundaria que nos mostraba el conocimiento de la aritmética. Bueno, para ir cerrando, encontramos que el aprendizaje se vuelve parte de una comunidad virtual, como decíamos, ¿sí? ¿Qué perspectivas podemos encontrar? Hay perspectivas como una metodología. La metodología se tiene que volver integral, ¿sí? Tomar en cuenta todo lo que está a nuestro alrededor. Decíamos en un principio que haya esa generación de inquietudes para nuestros estudiantes. Hay un aspecto visual interactivo, ¿sí? Hay un dinamismo disruptivo. Si generamos nuevo aprendizaje, hoy es el smartphone, mañana, ¿sí? Ya decía el creador del primer teléfono móvil, que decía, es un teléfono que solamente hace llamadas. ¿Cuántos de nosotros hacemos hoy llamadas con nuestro teléfono? Llamadas, únicamente llamadas. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros lo utilizamos para hacer llamadas? Podemos utilizarlo para escuchar música, para llevar nuestras compras, enviar videos, etc. La realidad virtual y la realidad aumentada finalmente pueden favorecer esa práctica educativa. Sí, son perspectivas que están ahí, sin perder en cuenta que la escuela mantiene ese proceso de aprendizaje, pero el aula ya no es el aula. El aula no solamente es ese espacio donde físicamente nos encontramos. El aula la movemos en el momento que aprendemos, ¿sí? Hay un vínculo, generamos o interpretamos información y se vuelve parte de nuestro modelo pedagógico. Hoy la realidad virtual, la realidad aumentada, los procesos de enseñanza-aprendizaje forman ya parte de un modelo pedagógico. ¿Sí? Finalmente, invitar que todos podamos intercambiar información porque es la manera en la que se genera este aprendizaje. Y vamos hacia una antropología que nos lleve a una pedagogía educativa virtual, ¿sí? La forma en la que aprendemos. Bien, agradezco muchísimo a ustedes un par de recursos de interés que quizás puedan ustedes observar, ¿sí? A partir de herramientas que ya hay, pero sobre todo este apartado, una pedagogía educativa virtual que hoy en día ya forma parte de nuestra cultura digital. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Alfonso, por compartirnos todos estos ejemplos de la aplicación de la tecnología a la educación. Y bueno, me gustaría compartirte las preguntas de nuestros participantes. No veo mi cámara, no sé si ustedes me pueden ver. Todavía no lo veo, maestro Oliverio. Sí, Virtualmente está usted aquí. Sí, algo está fallando, no sé. A ver, la voy a apagar otra vez. Vamos a ver si ahorita. Listo, yo ya lo veo. Sí, ya. Qué bueno. Y yo dije, ahí no me veo, creo que no estoy. Es que estaba de manera virtual. Estaba virtualmente en la virtualidad, maestro Oliverio. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta, doctor. Pregunta Suemi Yu. ¿Cuáles han sido, en su experiencia, las mejores prácticas que ha llevado a cabo para que la educación virtual se considere de calidad? Gracias, agradecemos a la compañera por la pregunta. Más allá de mi experiencia, que finalmente es una experiencia, es la experiencia. ¿Sí? La experiencia en la historia nos dice que es el aprendizaje individualizado. ¿Sí? De manera virtual, ¿sí? De manera virtual, cada uno de nosotros aprendemos. Si hay una motivación al inicio, ¿sí? Para ponerle nombre y apellido, si hay una motivación inicial al inicio de un curso virtual, ¿sí? Podrás tener un tutor, 2 tutores, un no muy buen tutor, un no muy buen asesor, un contenido quizás no tan aceptable o otro muy buen contenido, pero el aprendizaje finalmente lo va a generar cada uno de nosotros. Es decir, que esa motivación no se pierda en el camino. Por alguna razón inició un curso virtual. Hay algo que nos movió, ¿sí? A pasar de ese estado de motivación inicial a un estado de bienestar. Recuerden que ese puente es el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la experiencia? ¿Sí? No mi experiencia, sino la experiencia, ¿sí? Que a lo largo del tiempo nos marca al menos el conocimiento pedagógico, es que mantengamos la motivación inicial en todo nuestro proceso de aprendizaje personal. Gracias por tu interesante respuesta a la primera pregunta. Vamos con el siguiente. Dice Reina Hernández, es muy interesante ver cómo la tecnología puede facilitar el aprendizaje. Solo es importante el derecho a la tecnología para todos, ya que hay escuelas sin recursos. No sé si nos quieres comentar algo al respecto, doctor. Totalmente. Gracias por la pregunta también. Gracias, maestro Oliverio.
Lo mencionamos al principio, es todo un tema porque generamos brechas digitales. Hay brechas económicas, hay brechas financieras, sí, claro, hay brechas religiosas, por supuesto. Sí, hay brechas digitales, claro, y entraremos en un elemento de equidad digital, ¿sí? Donde aquellos latitudes de nuestro planeta pudieran tener acceso como un derecho fundamental. La educación es un derecho universal, ¿sí? Y la educación a distancia forma parte de ese derecho. En efecto, es todo un tema. Y pudiéramos ahondar, pues, no quisiera ahorita detenerme muchísimo, pero sí, en efecto, no hay que perder de vista la disponibilidad que nos lleve a una equidad tecnológica. En efecto, de acuerdo con el comentario. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, Daniel Murillo nos dice qué interesantes aportaciones, doctor López Alonso. Silvia Gracias. Leticia nos dice, más allá de las experiencias lúdicas, ¿cuáles son las posibilidades de la realidad virtual y realidad aumentada en el nivel medio, superior y superior como experiencia de inserción en el mundo laboral? Normalmente, gracias también por la pregunta, este apartado, fíjense que es una vinculación, ¿eh? Pudiéramos hablar, vamos a dejar de lado un tanto la ¿sí? La tecnología. Cuando estamos en el espacio de la educación media superior, ¿sí? O cualquier espacio, pero vamos a centrarnos en él. Estamos en el espacio de la educación media superior. Estamos en el aula con nuestros profesores. Y cuando hacemos esa vinculación con el entorno laboral, estamos en cierta medida haciendo una realidad aumentada de nuestro primer aprendizaje. Es decir, si me siguen, estoy primero con mi profesor, ¿sí? En una realidad y voy a aumentar mi realidad en el momento que hago una vinculación con la empresa en el entorno laboral. Ahora pongan la tecnología de por medio, ¿sí? Si yo utilizo la tecnología para que antes de utilizar una máquina que va a modificar un diseño de un motor de vehículo ya en la empresa, yo previamente lo visualizo, me adapto, ¿sí? Estoy cómodo con el ambiente virtual, entonces cuando ya esté en la empresa, voy a tener mayor nivel de éxito en esa implementación. Es un ejemplo de la aplicación, ¿sí? En la tecnología. Gracias, gracias, doctor. Nos dice Gracias. María Alejandra, hola, saludos a todos y a todas, excelente conferencia y muy pedagógicos todos los ejemplos. Comenta que, bueno, lamentablemente la globalización no es tan globalizada y hay comunidades en donde no hay servicios eléctricos, menos la tecnología. Indica que es asesora de prepa en línea CEP y que ha podido identificar las carencias de las y los alumnos con brechas de inequidad muy profundas. Luego, bueno, viene Araceli del Carmen, muy interesante, es verdad, la motivación es muy importante. A veces es tan cotidiano que no nos percatamos de las implicaciones y posibilidades. Y hace una pregunta, ¿de qué manera intencionar y mantener la motivación, doctor? Gracias, gracias por la pregunta. Fíjense que es cuando nosotros mismos vemos qué nos motiva, ¿sí? Es decir, ¿cómo la mantenemos cuando la reconocemos? ¿Cómo mantienes algo cuando lo mencionas? Si en un aula tú tienes un niño con algún estado, ¿sí? Un estado o un joven o un universitario, ¿sí? Con un estado de aburrimiento, desesperación, alegría, entusiasmo, excitación, paz, ¿sí? Hay que empezar por mencionarlo, ¿sí? Entonces, el hecho de que te mantengas esa motivación reconocible, ¿sí? Es la manera en la que logras hacer que se tenga viva en todo ese proceso educativo. ¿Sí? Aprender bicicleta te puedes caer, pero si mantienes la motivación de decir, puedo utilizarla para un trayecto de un punto A a un punto B, pues entonces se mantiene, aunque te caigas N veces, ¿sí? La respuesta es reconocerla. Gracias, gracias por la respuesta. No sé si me siguen escuchando, Miguel Alfonso. Yo sí sigo escuchando, lo escucho, maestro Oliverio, con claridad. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, tenemos aquí más comentarios. Rosa Irene comenta, muy interesante todo lo que nos ha mostrado en su conferencia y nos pide que si puedes mostrar la última diapositiva de los recursos que pusiste y te envía muchas felicidades, doctor. Gracias, claro que sí.
Claro que sí, la compartimos. Lo que sí noté, maestro Oliverio, es que se detuvo su imagen. La imagen sí se detuvo, pero lo escucho con claridad. No sé si es mi misma conexión. Pero sí lo escucho Algo con está fallando claridad. con la cámara. Con la cámara, sí. Sí. Sí, aquí están algunos recursos que están ahí. Y bueno, bastará con googlear más allá de los que tenemos aquí, pues es una vista, ¿verdad? Una vista nada más. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, más felicitaciones. Pregunta Lorena Elizabeth si el software es costoso. Bien, gracias Lorena Elizabeth por la mención. Fíjense que, por ejemplo, el Assembly Education, que es uno de ellos, tiene planes o paquetes accesibles. O sea, tiene 7 escenarios virtuales o de realidad aumentada que se pueden utilizar a través de tu móvil. Y bueno, obviamente si quieres irlos personalizando ya tienen un costo. Pero más allá de ello es identificar aquellos que son de utilidad. ¿Sí? Hablar de un costo como tal, pues también pudiera entrar en ese rango de decir, bueno, que tanto es costoso, depende qué tanto beneficio voy a obtener, ¿no? Pero finalmente herramientas gratuitas las hay. ¿Sí? Digo, vimos algunas que sí tienen costo, pero todas ellas tienen planes gratuitos. ¿Sí? Obviamente con algunas limitantes, ¿no? Por ejemplo, 3D Meeting, que fue el personaje, el avatar que ustedes vieron al principio con pantalón de mezclilla o pantalón azul y camisa blanca, ¿sí? Bueno, pues tiene sus escenarios gratuitos, ¿sí? Ya bueno, si quieres poner una palmera en uno de los salones de clase, pues, y ya quieres agregar más, bueno, pues ya te cuesta, ¿no? Es igual como se ha vivido actualmente la tecnología, ¿no? Entonces, más bien es identificar el costo-beneficio, pero herramientas gratuitas las hay, ¿sí? Esa por supuesto que siempre se mantiene. Gracias por la pregunta también. Gracias por la respuesta, doctor. Y yo recuerdo también, por ejemplo, de las impresoras 3D, hablando de otro dispositivo, hace tiempo costaban 15, 20 mil pesos y ahorita ya, ya son más accesibles. Ya hay mucha gente que tiene hasta en sus casas impresoras 3D y ya anda haciendo ahí sus juguetitos, ¿no? Totalmente, maestro Oliverio. En ese sentido, puedes comprar las partes, ¿sí? y armarla tú mismo, ¿no? Y ahí entra el aprendizaje. Aunque suene quizás exagerado de mi parte, compras las partes de esa impresora 3D, te montas un video de YouTube, sigues el paso a paso y terminas con una impresora 3D en tu casa. Sí, Entonces, de acuerdo. ahí está en ese sentido. El proceso educativo es el que finalmente sale relevante en ese elemento, ¿no? Gracias, gracias también. Coincido con usted, maestro Oliverio. Gracias. Tenemos aquí un comentario de Wendy Martínez. Dice, la realidad virtual y realidad aumentada, siendo estas tecnologías crecientes, serán sumamente importantes en los marcos pedagógicos y didácticos en las escuelas del futuro, desarrollando nuevos métodos de metacognición, apoyando con severidad en los procesos de desarrollo del pensamiento. Lo realmente importante es discernir cómo y cuándo se incorporará de lleno a las aulas de nuestra nación dichas tecnologías, ya que esta misma es uno de los principales ejes que marcan desigualdad por el poco acceso existente. Así es, totalmente de acuerdo. Por eso hablábamos de apropiarnos de la innovación tecnológica y lo apropiaron ustedes cuando tomaron su primer lápiz, ¿no? Sigue siendo tecnología. El lápiz sigue siendo una transformación de materia prima para tener un dispositivo que deje en una superficie de papel un registro. Entonces, si yo me apropio de esta tecnología, yo me apropio del lápiz, ya lo puedo utilizar. Igual, como comentan en la mención, me apropio de la tecnología de realidad aumentada, de realidad virtual, pero hay que saber el dónde y el cuándo aplicarlo, ¿no? Esa es la parte. Gracias también, muy buen comentario. Gracias. Bueno, y tenemos más comentarios aquí de tu conferencia, a todos les ha gustado mucho. Si ya no hay más preguntas y comentarios, pienso que podemos ir cerrando tu conferencia, que la verdad es que nos ha gustado mucho todo este tema de la realidad virtual y realidad aumentada. Me parece que poco a poco se van a ir incorporando mucho más en los procesos de aprendizaje. Ya veremos en algunos otros años. De hecho, fíjate, es bien interesante, pero no sé si siguen por ahí el Horizon Report, que por ahí es como una predicción de lo que viene, ¿no? Y hace años hablaban de la realidad aumentada y cada año van cambiando cosas, pero la pandemia, la verdad, como que aceleró todo. Había cosas que se decía que venían por ahí del 27, 28 y ya están apareciendo ahorita. La tecnología ha avanzado de verdad mucho
Entonces, pues no hay que tenerle miedo, hay que empezar a utilizarla cuando tengamos oportunidad de asistir. Por ejemplo, luego de repente hay presentaciones de Google o de Microsoft y te prestan los lentecitos para ir a conocerlos. Y si tienen oportunidad de comprarse alguno, pues adelante. Al parecer sigue fallando mi video, pero bueno, ya estamos otra vez en línea. No sé, doctor Miguel Alfonso, si quiere cerrar ya con un último comentario. Muchísimas gracias y totalmente de acuerdo con usted, maestro Oliverio. Como bien lo menciona, cuando tengamos oportunidad, pues la tecnología está ahí, siempre con las medidas de precaución como cualquier otro elemento. Y bueno, para cerrar, cerraría con esa invitación que hicimos al principio, que cada uno de ustedes identifique cómo aprende. La manera en la que retienen información, la manera en la que la interpretan y la manera en la que la aplican, ¿sí? Cómo retengo, cómo interpreto, cómo aplico y después cómo eso lo llevo a la tecnología. Porque entonces podemos hablar de tecnología educativa en redes de colaboración y redes de aprendizaje. Gracias por la invitación, ha sido un privilegio. Gracias. Bueno, pues saludos a todas y a todos y con esto damos por terminado este día. Por aquí nos acompaña Alejandra del Poli, nos manda por ahí unas felicitaciones María Guadalupe Zapata. Y bueno, tenemos más saludos de Adriana Costa, de Margarita Azucena, entre más. Pues te agradezco mucho, doctor, de la Autónoma de Sinaloa también tenemos. Saludos de Alma América, de la UDG, también de la UDG Mónica Alejandra, Erika Paloma, excelente plática. Y bueno, pues seguimos con las actividades del 13º coloquio de Educación Media Superior a Distancia. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias, doctor Miguel Alfonso. Hasta pronto. Al contrario. Antes, no sé, pero si me permite, maestro Oliverio, para la foto, si pueden activar las cámaras los que permanecen aquí. Qué bueno que me recordaste porque esa parte la omití. Entonces, les pedimos que saquen su mejor pose, la del Facebook. Ahí arréglense tantito. Yo les aviso. ¿Van a ser varias por las pantallas? Claro que sí. Jesús Ernesto, si andas por ahí, no vas a salir. 1, 2. La segunda. 1, 2. Ya va la tercera. 1, 2. Listo. Y la última. 1, 2. Listo. Quedó. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por recordar realidad el tema de la aumentada. foto. Adiós. Pásenla muy bien. Muy buen día. Hasta luego.